¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a la clase de teoría del potencial. En esta ocasión vamos a hablar de operadores lineales diferenciales. Aquí me faltó el operadores diferenciales lineales. Aquí vamos a ponerle diferenciales. ¡Ay! Diferenciales. Bueno, un operador diferencial lineal lo vamos a definir como, por ejemplo, una L de Ux igual a menos f de x. Y partiendo de ahí vamos a decir que entonces L de u de x va a ser igual a una a de x por la parcial. Bueno, vamos a decir en vez de la parcial, vamos a decir la derivada normal. La segunda derivada de u con respecto a x, donde u es función de x, más un b de x por la derivada de u con respecto a x, donde u es función de x, más una c de x, u de x, que va a ser igual a menos f de x. O sea, una función diferencial. De aquí vamos a decir ahora que b de a de u va a ser igual a un alfa, que b de b de u va a ser igual a un beta, y que x existe entre a, b. Bueno, de aquí podemos empezar a definir algunas cosas, como por ejemplo el principio de proporcionalidad. Principio de proporcionalidad. Principio de proporcionalidad, donde vamos a decir que una L por un alfa u de x va a ser igual a menos f de x, donde alfa es una constante, y que L alfa u de x va a ser igual a alfa L u de x, y esto va a ser igual a menos f de x, donde podemos ver que entonces esta operación también es conmutativa. Aparte de este principio de proporcionalidad, vamos a hablar del principio de superposición. Donde el principio de superposición lo que nos dice es que si nosotros tenemos un L de, por ejemplo, alfa u de x más una beta v de x, va a ser esto igual a L alfa u de x más L beta v de x, donde vemos entonces que hay distributividad y alfa y beta entonces son constantes, a una constante, y esto es igual a alfa L u de x más beta L v de x, haciendo el principio de proporcionalidad, que acabamos de ver. Entonces, si yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es la integral de v de x L u de x, diferencial de x, va a ser igual a una integral, como definimos arriba, que va a estar de a a b, de v de x, multiplicado, como definimos arriba, a u de x, vamos a copiar eso, que va a ser a de x, por la segunda derivada de u con respecto a x cuadrada, donde u es función de x, más una b de x,
la derivada de u de x con respecto a x, más una c de x, u de x. Voy a jalar esto por allá. U de x. Y esto, cerrando corchetes, diferencial de x. Todo esto es de lo que definí ahí arriba. De esto de acá. Como definí yo a LU de x como esto, pues puedo decir entonces que la integral de LU de x es esto. Ok. Entonces, partiendo de ahí, digamos que entonces esto va a ser igual a la integral de a b de v de x a de x por la derivada segunda de u de x con respecto a x de x más, recordemos que la integral también se puede distribuir, v de x p de x de u de x entre dx más, bueno, aquí un dx obviamente, la integral de a b, voy a mover la integral de v de x c de x u de x diferencial de x. Ahora vamos a integrar esta primera parte, donde podemos definir una integral por partes. Como podemos ver, es un producto de funciones donde yo voy a definir a u como v de x a de x y diferencial de v como la segunda derivada con respecto a x. Que convenientemente, pues ya está. Entonces de aquí podemos decir que vamos a poner aquí que esta es la integral 1. Entonces 1 va a ser igual a una v de x a de x prima por u' de x de b a menos la integral de u' de x u' de x por v de x a de x diferencial de x, donde obviamente entonces yo dije que diferencial de u iba a ser igual a v de x a de x prima diferencial de x y v entonces es igual a u de x prima. Ok, entonces de aquí, de esta integral, pues otra vez por partes, si yo defino mi u, pues entonces ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a v de x a de x, bueno, sí es cierto, me falta aquí el prima, a de x prima, y diferencial de v lo voy a definir como u' de x de x. Entonces du va a ser igual a, v de x a de x
B'. Y v entonces va a ser igual a u de x. Ok, entonces integrando esta segunda parte, nos va a quedar como de v de x a de x por u' de x menos u de x por v de x a de x' más la integral de a b de u de x por v de x a de x b' diferencial de x. De aquí, entonces podemos decir que la integral de a b de v de x a de x derivada segunda, de u de x con respecto a x cuadrada, diferencial de x, va a ser igual a v de x a de x por u' de x menos u de x por v de x a de x', todo esto evaluado de b a a, de a b más la integral de a b de u de x por v de x a de x diferencial de x. Y a esta la vamos a llamar ecuación 1. ¿Ok? Bueno, resolviendo entonces ahora para la segunda integral. La segunda integral está definida como... con negro. La segunda integral entonces estaba definida como integral de a b de v de x b de x derivada de u de x con respecto a x diferencial de x. Ahora sí. De aquí otra vez entonces por partes. Decimos entonces que u va a ser igual a v de x L de x y nuestra derivada de v va a ser igual a u' de x diferencial de x. Por lo tanto, de u va a ser igual a v de x L de x' diferencial de x y v va a ser igual a u de x. Ok. Entonces la solución de esta, que la vamos a llamar 2. Esta es 2. Y la vamos a poner también acá arriba. Uy, moví lo que no debía mover. Ahora sí. Vamos a llamarla entonces, esta de acá, 2. Entonces ahora sí,
Esto es igual a v de x b de x por u de x menos la integral de u de x por v de x b de x prima diferencial de x. Y esta la vamos a llamar nuestra ecuación 2. Y ahora resolviendo, vamos a ponerlo acá. Para esta parte de aquí, la vamos a llamar nosotros 3. Y bajando esto, ahora decimos que 3 es igual a la integral de AB de u de x c de x v de x diferencial de x. Ahora, con estas ecuaciones que acabamos de definir, esta todavía no la voy a resolver. Voy a poner entonces que la solución era sumando 1, 2 y 3. Si sumamos 1, 2 y 3, nuestra integral de a b de v de x L u de x es igual a, diferencial de x es igual a la integral de u de x que multiplica a de x v de x prima menos v de x b de x prima más c de x v de x diferencial de x más una parte que es v de x a de x u' de x menos otra parte que es v de x a de x prima por u' de x más otra parte que va a ser v de x b de x u de x y todo esto evaluado de a b. De aquí entonces vamos a tener unos términos. Vamos a decir que a de x, v de x, pi prima va a ser igual entonces a de x, v de x prima y luego otra vez prima. ¿Ok? Entonces si nosotros hacemos esto, pues de la regla de la cadena tenemos que va a ser a' de x, v de x más a de x, v' de x prima. Y de esto, otra vez, utilizando la regla de la cadena, nos va a quedar a' de x, v de x más a' de x, v' de x más a' de x, v' de x más a de x,
v' de x. De esto, como podemos ver, va a ser igual a b' de x, v de x, más 2 veces a' de x, v' de x, más a de x, v', b', perdón, de x. ¿Ok? Desarrollamos esos términos. Ahora tenemos otros términos que son b de x menos b de x, v de x igual prima. Esto es igual a menos b' de x, v de x, más b de x, v' de x. Entonces ahora sí, podemos decir que nuestra integral de a b de v de x L u de x es igual entonces, perdón, diferencial de x es igual entonces a la integral de a b de u de x que multiplica a la segunda derivada de v con respecto a x con respecto a x cuadrado, perdón, con respecto a x más dos veces a menos b de la derivada de v de x con respecto a x más a b' menos b' más c de v de x de x. Y entonces esta es nuestra integral. También tenemos otra cosa que se llama operador adjunto. El operador adjunto vamos a decir que es el asterisco. El asterisco va a ser igual a de x por la derivada segunda con respecto a x más 2 veces a de x menos b de x de una derivada más a b' de x menos b' de x más c de x diferencial de x. Entonces vamos a decir que la integral de a b de v de x L u de x diferencial de x va a ser igual entonces a la integral de a b de u de x L asterisco de x, o sea, perdónenme, L de asterisco de x no es L, que es el operador adjunto, por una v de x diferencial de x más, pues básicamente v de x a de x u' de x menos v de x a de x prima
esto multiplicado por u de x, u' de x, más v de x, b de x, a de x, evaluado de a a b, y a esto, todo esto de aquí que está entre corchetes, lo vamos a llamar delta de u, v, y delta va a ser el conjugado. Entonces, de aquí podemos decir que la integral de a b de v de x L u de x diferencial de x es igual entonces a la integral de a b de u de x, el operador adjunto de v de x diferencial de x más el conjugado de u, v. Recordemos entonces, recordemos entonces que acabamos de definir aquí al operador conjugado y que L es igual a una a de x de la segunda derivada con respecto a x más un b de x, la derivada con respecto a x, más una c de x. Entonces, si nosotros partimos de aquí, podemos decir entonces que el conjugado, el operador adjunto, de a de x, la segunda derivada con respecto a x cuadrada, más 2 veces a' de x menos b de x, la derivada de x, más ab' de x menos b' de x, más c de x diferencial de x, donde L asterisco es el operador conjugado. Ahí está. Vamos a suponer ahora casos. Supongamos que L es igual a su conjugado, digo a su operador adjunto. Entonces se dice que es autoadjunto. Si, ahora sí, el operador conjugado es igual con 0, eso quiere decir que la integral de a a b de v de x L u de x diferencial de x es entonces igual a la integral de a a b de u de x L v de x diferencial de x, con obviamente este como el operador conjugado. También podemos ver que L de u de x es igual a de x
con la segunda derivada de u con respecto a x más b de x por la derivada de u con respecto a x más c de x u de x, que esto es igual a 1 menos f de x. Si nosotros llamamos a esta de aquí nuestra ecuación 1, si todo esto lo dividimos entre aquí a x, dividiendo entre a de x, lo que vamos a tener es entonces la segunda derivada de u con respecto a x de x más b de x entre a de x por la derivada de u con respecto a x más un c de x entre a de x por u de x, y esto va a ser igual a menos f de x entre a de x. Si ahora esto lo multiplicamos por una p de x, lo que vamos a obtener es un p de x porque multiplica la segunda derivada de u de x con respecto a x más un p de x que multiplica b de x entre a de x por la derivada de u con respecto a x más otra p de x que multiplica a c de x entre a de x u de x, que va a ser igual a menos p de x entre a de x f de x. Supongamos, vamos a suponer que la derivada de x es igual a p de x b de x entre a de x. Ok, si suponemos esto, esto implica que p de x entre, bueno, la derivada de x, la derivada de p, perdón, entre p va a ser igual a b de x entre a de x. Si esto es cierto, podemos decir que la integral de p' de x entre px tiene que ser igual también a la integral de b de x entre a de x de x. Si yo aquí quiero cambiar de variable, por ejemplo, para que no nos confundamos en las integrales, y le llamo a esto xi, por ejemplo, vamos a tener que LU P de x es igual a la integral de x b de xi entre a de xi parcial de xi. ¿Ok? De aquí, digamos ahora que L
u de p de x es igual a la integral de x hasta x de b de xi entre a de xi diferencial de xi. Si ahora digo que p de x va a ser igual a e integral de b de e de b de xi por a de xi diferencial de xi, entonces puedo decir de esto que p de x de u de x con respecto a x más p' de x diferencial de u de x entre diferencial de x más una q de x es igual esto a una menos f de x. Puedo decir yo que p' de x es igual a p de x por b de x entre a de x. Puedo también definir a q de x como p de x por c de x entre a de x. Y a su vez decir que f de x es igual a menos f de x p de x entre a de x. Entonces de todo esto puedo decir que L es igual a un a de x, la segunda derivada con respecto a x, más b de x, la derivada con respecto a x más una c. Entonces este es nuestro operador diferencial. Haciendo un símil, podemos decir ahora que si L es igual a P de la segunda derivada con respecto a x más P' de contra de x más una q, donde a es igual a p, b es igual a p' y c es igual a q. Del operador adjunto podemos decir entonces que a de la segunda derivada con respecto a x más 2a' menos b de con respecto a x más ab' menos b' más c, y entonces nuestro operador adjunto es igual a p de con respecto a la segunda derivada de x más 2 p' menos p' de una derivada de x más p' menos p' más q. Y como vemos, L del operador adjunto es igual a p de la segunda derivada con respecto a x más una p' de una derivada con respecto a x más una q. Y si se acuerdan lo que vimos, esto quiere decir que entonces, como esto es igual con esto, la conclusión es que es autoadjunta.
¿Y qué quiere decir que eso sea autoadjunto? Pues que si L es igual a P de la segunda derivada con respecto a X más P' de la derivada con respecto a X más Q de X, y esto a su vez es igual a L autoadjunto al operador autoadjunto, entonces L es igual a la derivada con respecto a X de P de X derivada de X más una Q de X. Y a este lo vamos a llamar operador Storm-Leville, donde L es igual a L adjunta. Vamos a ver ahora el conjugado de este operador. Como recordamos, el conjugado lo definimos así. Ay, me salió horrible esa U. Ajá. Entonces esto va a ser igual a P de X, V de X, V' de X, menos V de X, P de X, prima, U de X, más esta es una P, V, U', esta es una U. Ahora sí, más V de X, P' de X, U de X. Y esto evaluado de A a B. Les voy a ahorrar todos los cálculos y diré que esto es igual a P de X, V de X, U' de X, menos V' de X, P de X, de A a B. Y de aquí podemos entonces decir que L es igual a L asterisco y que esto de U, V es igual a P de X de V de X, U de X, U' de X, menos V' de X, U de X. Ok. Entonces, este es nuestro operador Storm-Leville. Y aquí le vamos a dejar porque de aquí se deriva el teorema de Green en una dimensión utilizando la identidad de Lagrange, y eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Muchas gracias por poner atención. Recuerda, si tienes dudas, déjalas en los comentarios o en el servidor de Discord que tenemos. Muchas gracias y hasta luego.